existe mucha confusión en el término de hilio y de las distintas modalidades que existen. Trataremos dentro de lo posible, ¿no?, tratar de aclarar esta terminología para que se llame prácticamente por su verdadero nombre las diferentes variantes, ¿no? Empezaremos, ¿no?, que la definición del hilio intestinal en su variación como de hilio data pues de mucho tiempo de la antigüedad, ¿no? Y consiste prácticamente en cuando se detiene pues el tránsito, o sea, el flujo de los nutrientes a través de todo el intestino, desde la boca hasta el extremo del desecho que es el ano, ¿no? O sea que cuando se detiene, ya estamos ante un problema de hilo, pero hay diferentes variantes. Puede que esta detención sea forma parcial, ¿no? Pero ese término de su oclusión intestinal hoy en día confunde la terminología, pero en muchos manuales existe, por lo tanto vamos a considerarlo como tal. Hagamos un poco de historia. La palabra hilio data de mucho tiempo en la antigüedad, ¿no? Y uno de los primeros, a través de los años, que lo hizo fue un médico, bueno, una persona que se dedicaba a hacer medicina, digamos, en la India, Misra, ¿no?, que decía que toda distensión abdominal que coincidía con vómito era considerada como hilio, ¿no? Y por lo tanto, esa fue la definición que hizo pues Hipócrates, ¿no? A su vez, Celso, ¿no?, que es también uno de los distinguidos médicos romanos, definió como que el hilio, que era el exceso de dolor en los pacientes, era tan intenso que ellos deseaban la muerte antes de estar sufriendo esta sintomatología, ¿no? Es decir, era una condición muy dolorosa que era asociada pues a la inflamación del intestino. Por lo tanto, el significado de, de retorcer implicó inicialmente la condición dolorosa. Pero en la medida que ha ido avanzando, los conceptos modernos han ido cambiando progresivamente. Por lo tanto, reconocer un solo mecanismo para todos los hilios aún está en discusión, pero se aceptan ciertos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no?, como ustedes ven en la diapositiva, mucha gente, eminentes médicos de las diferentes épocas y diferentes décadas y años, han ido pues contribuyendo a lo que hoy día se sabe. Por ejemplo, Praxágora, ¿no?, antes de Cristo, realiza el primer intento de cómo resolver la obstrucción intestinal, de forma genérica. Franco, Littré, Pylori y una serie de autores han ido contribuyendo significativamente. Por lo tanto, el hilio, en su definición más moderna, es una condición en la que hay una interferencia en el curso del contenido intestinal. Ustedes saben que el contenido intestinal consta pues de el aspecto gaseoso, líquido o sólido, ¿no? En sí, esta definición es muy amplia e incluye prácticamente a toda la variedad de una serie de etiologías, ¿no?, entre los cuales se comprenden que existe una causa de tipo orgánica, ¿no?, que perturba el tránsito, como también, ¿no?, otra causa que es disfuncional, ¿no? O sea, que no se debe eminentemente pues a esa causa orgánica. Por lo tanto, digamos, a lo largo de la historia, ¿no?, se ha ido, digamos, reconociendo una serie de definiciones. Como por ejemplo, se dice que el hilio en realidad no es una enfermedad, ¿no?
Es decir, si no es una enfermedad, entonces es una, si se quiere ir, es un curso natural en evolución de la historia natural de una enfermedad. Es decir, vendría a ser una complicación de una causa, ¿no?, inicial. Por lo tanto, es un síndrome que involucra a una serie de etiologías, ¿no? Y por lo tanto, como digamos, involucra a una serie de sintomatologías, entonces sus manifestaciones clínicas, radiológicas y terapéuticas también ofertan una diferente diferenciación entre una y la otra, ¿no? Lo cierto es de que, digamos, existen dos clasificaciones. Uno es la obstrucción mecánica o hilo mecánico, ¿no? Hay otra obstrucción por trastornos vasculares, en el cual la causa es la pérdida de la circulación arterial. Y una tercera causa sería la obstrucción por un desequilibrio nervioso, ¿no? Es decir, la obstrucción mecánica ya no sé si es seminario o es una clase teórica. Vamos a hacer una pequeña definición. Es cuando existe un bloqueo físico, o sea, una obturación, una estenosis, compresión, imaginación como la intussusección, es decir, que existe un factor intestinal de lucha, ¿no?, de parte del intestino contra un obstáculo, ¿no? Y esto se va a manifestar por un aumento de la peristalsis intestinal que dinámicamente hace esfuerzos por vencerlo, y que se conoce como también el hilo mecánico o hilo dinámico, ¿no? La segunda definición de la obstrucción intestinal, cuando es por trastornos de falta de circulación, va a producirse por embolismo generalmente de las arterias mesentéricas superior o por trombosis arterial o venoso, ¿no?, del árbol mesentérico. Acá es, digamos, la causa es que un determinado territorio intestinal queda desprovisto de circulación con déficit de lo mismo, y esta zona no va a impedir, queda como una especie de anulada o muerta, que va a impedir que el peristaltismo progrese, ya que el sistema muscular es incapaz de cumplir este sector o la función que tiene pues encomendada en ese determinado territorio que se está muriendo, ¿no? También esto podríamos llamarlo como el hilo vascular o hilo de oclusión vascular. El tercer tipo es cuando existe una causa, ¿no?, de déficits o de alteraciones, ¿no?, de la inervación, ¿no? Digamos, por ejemplo, puede abarcar un desequilibrio nervioso, ¿no? Puede abarcar, digamos, una falta de electrolíticos, de sodio, potasio, ¿no? O puede darse, digamos, a un trastorno, a la alteración de, del mecanismo, digamos, de inervación del simpático y parasimpático. Es decir, existe una serie de condiciones, una serie de causas que van a condicionar este hilo funcional, ¿no? Como dijimos, solamente cuando la obstrucción intestinal es simple es cuando existe la obstrucción sin compromiso vascular, pero cuando hay un compromiso vascular, es lo que llamamos nosotros compromiso de la pared intestinal por estrangulación, es decir, ¿no?, que el tracto intestinal se encuentra alterado porque la circulación arterial la está afectando, ¿no? Y entonces lo que vamos a encontrar va a ser un compromiso de circulación. Entonces, cuando se hace una exploración quirúrgica, lo que vamos a encontrar es una isquemia o una gangrina, ¿no?, del segmento afectado, de acuerdo a que si es la arteria mesentérica superior o si es la arteria mesentérica inferior la que está comprometida. Nosotros embriológicamente tenemos una clasificación,
Esa clasificación que tenemos nosotros es, digamos, que la obstrucción puede ser alta, ¿no? Cuando la alteración compromete a todos los segmentos gastrointestinal por encima, ¿no?, del ángulo del trace, ¿no? Y obstrucción intestinal media, cuando solamente yeyuno hasta la válvula ileocecal, ¿no? Pero también tenemos una obstrucción intestinal o una pseudoobstrucción, ¿no?, que es por segmento, que lo vamos a ver que es el síndrome de Gilbert, ¿no? Son segmentos del intestino, en especial del transverso, los que quedan, digamos, sin, digamos, inervación simpático-parasimpática, y entonces quedan como paralizadas, ¿no? Ya sabemos que en la acción mecánica es cuando existe una cuestión orgánica, y en la dinámico paralítico cuando hay una verdadera causa que determina, no, una detención del tránsito intestinal. En lo que refiere a nosotros, en la clase que vamos a ver es, existe, no hay una obstrucción orgánica, o sea, está libre completamente el lumen del intestino, no, no hay, digamos, algo que impida, no, es decir, pero sí hay una falla fisiológica que hace que la peristalsis baje o, digamos, se disminuye o se paraliza, ¿no? Y esto va a depender de factores neuronales, humorales y metabólicos. Cuando se refiere a factores neuronales, ustedes saben que a nivel de la pared del intestino existen unos plexos, los plexos de Neismar y los plexos de Auerbach. Estos plexos prácticamente, ¿no?, tienen, digamos, un factor, ¿no?, neuronal que lo domina o que, digamos, lo dirige, que es el simpático y el parasimpático, ¿no? Humorales de acuerdo a cierto tipo de hormonas, y metabólicos cuando existe alteraciones, pues, como la diabetes, como el aumento del ácido úrico, ¿no?, o, digamos, sustancias arsenicales que vamos a ver posteriormente, ¿no? Es decir, en suma, lo que se altera en realidad es que hay una ausencia total de la peristalsis, ¿no? Y al desaparecer la peristalsis va a haber una gran distensión, ¿no?, de las asas, lo cual, digamos, condiciona, digamos, la retención de líquidos al tercer espacio, ¿no? Hay una definición que dice que el río funcional puede ser localizado en determinado segmento o puede ser, digamos, en todo el intestino en sí, o sea, en toda la totalidad del intestino, ¿no? Hay otra clasificación que la hacen, digamos, cuando determinado segmento es el comprometido. Se llama idiopán intestinal cuando solamente compromete al intestino en su totalidad. Pan es todo, ¿no? Pero cuando, digamos, solamente hay una volvulación, por ejemplo, o una pereza peristáltica a nivel del estómago, se denomina como gastroparesia, ¿no? Puede haber una segmentariamente del colon, puede haber, se compromete determinado segmento del colon, ¿no? En sí, digamos, hay otras posibilidades de causa, que es la posoperatoria. Puede haber un hilo espástico. Este hilo espástico es que determinado segmento del intestino se hace un espasmo, o sea, se hace como una contractibilidad, ¿no? Y esto es provocado prácticamente por una serie de causas, ¿no? Digamos, de metales pesados, los que van a traer, digamos, una irritación nerviosa, ¿no? O también, digamos, hay unos tipos
cuando se intoxican con leche por helados o algunos tipos de intoxicación eminentemente muy fríos o helados, puede provocar una reacción vagal y esta puede condicionar, digamos, una alteración en las peristalsis intestinales y que incluso puede condicionar alteraciones arteriales y de irrigación a ese nivel, ¿no? En cuanto se refiere, digamos, a las causas de las enfermedades originales que condicionan esto, tenemos que ver que hay uno, digamos, después de una cirugía existe pues una parálisis intestinal refleja, pero pues por horas, máximo días. Puede que sea, digamos, por un proceso inflamatorio peritonítico, ¿no? O por alteraciones metabólicas como la urea, el coma diabético, problemas de tiroides o problemas, digamos, del calcio. Un traumatismo severo en la región retroperitoneal también puede condicionarles un traumatismo, puede condicionarles una parálisis intestinal traumática, ¿no? Hay un hilo también inflamatorio, que es por las apendicitis, colecistitis, pancreatitis. Pero hay otro problema, digamos, que cuando hay un compromiso medular, se puede presentar también esta parálisis intestinal, ¿no? Eh, También todo tipo de enfermedades retroperitoneales, como la pielonefritis, la litiasis lateral, hematomas por traumatismo, también puede condicionar esta, este problema funcional, ¿no? Pero no solamente el hilio funcional se debe, digamos, a que hay un anulamiento de la peristalsis. También dentro de estas causas del hilo funcional entra las cuestiones en las cuales hay un aumento irregular de la contractibilidad, es decir, se hace un espasmo, el intestino queda, digamos, espástico, o sea, queda comprimido, o sea, en estenosis, si se quiere decir, funcional. Esto se presenta generalmente cuando hay los pacientes se intoxican por metales pesados como el plomo, el mercurio. Las porfirias también condicionan, digamos, esta espasticidad pigmentaria del intestino, ¿no? La embolia arterial y una vascular también puede producirse, ¿no? Como la isquemia mesentérica o la trombosis venosa a ese nivel. Hablemos un poco de la fisiopatología de por cual, ¿no? Eh, desde el esófago hasta el ano existe un plexo nervioso intramural, el cual es compuesto principalmente de dos capas de neuronas, ¿no? Aproximadamente conectadas. Una capa externa que llamamos el plexo mientérico o plexo de Auerbach. Este plexo está situado por lo generalmente entre la capa del músculo longitudinal y la capa de músculo circular, o sea, está inmerso dentro de la capa muscular de la pared del intestino, ¿no? Y también hay una llamada plexo de Meissner, que es el otro plexo que se ha localizado eminentemente en la submucosa, o sea, esta no está inmersa dentro de la muscular. Este plexo mientérico es mucho más extenso que el de Meissner. Por eso que algunas personas, autores, ¿no? Dicen, digamos, de que este plexo intramural es más que suficiente para, digamos, condicionar la excitabilidad del músculo intestinal y producir, ¿no? Las secreciones, ¿no? Y la peristalsis, ¿no? Es decir, que estos movimientos de la pared pueden ocurrir, digamos, por cualquier tipo de inervación extrínseca,
Es decir, por decir, digamos, que el simpático y el parasimpático va a modificar la excitabilidad, mientras que una excitación del vago va a producir lo contrario, o sea, una espasticidad a lo largo del intestino, ¿no? Es decir, tienen, digamos, compromiso en la peristalsis o el movimiento, ¿no?, de la pared intestinal para que los fluidos caminen, ¿no?, a lo largo de todo el volumen del intestino, ¿no? Hay una ley, digamos, que cuando el proceso está inflamado, una ley de Stokes dice que debajo de toda serosa inflamada, el músculo subyacente se paraliza. Es decir, cuando hay una enteritis, todas esas cosas, ¿no?, va a condicionar que haya una paralización intestinal. Y también existe que hay un problema, digamos, de, en el sentido de digamos, eh, existe un componente humoral o hormonal, ¿no?, que prácticamente es el sistema suprarrenal el que condiciona, digamos, que cuando aparece, ¿no?, puede haber ausencia de la estimulación nerviosa y por lo tanto la peristalsis no se va a producir, ¿no? O cuando después haya una agresión al peritoneo por el caso inflamatorio, ¿no?, se va a presentar. Y eso va a depender, digamos, del tipo de la lesión que compromete el peritoneo. Cuando, digamos, el hilio compromete a todo el intestino, se conoce como el hilio adinámico, ¿no?, o hilo reflejo. Generalmente esto se presenta en forma secundaria después de una cirugía abdominal, ¿no? Pero a veces puede dar lugar a una apariencia segmentaria del transverso, que da lo que se llama el síndrome de Gilbert. Es raro, pero suele presentarse. Digamos, en la epidemiología, digamos, tenemos que ver que la mortalidad es pequeña, baja, ¿no?, debido a que hoy en día tenemos un menor conocimiento de la fisiopatología, tenemos unos grandes progresos en los medios de ayuda al diagnóstico, más que todos los invasivos, ¿no? Y también tenemos ciertos mecanismos paliativos que van a disminuir la intensidad del dolor mediante el drenaje, ¿no?, por sondas gastrointestinales. También se ha mejorado, digamos, las técnicas quirúrgicas, ¿no? Por lo tanto, digamos, el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas y hoy en día con la nueva técnica, que es la de mínimo acceso laparoscópica, ¿no? E incluso, como les decía, mi grupo de práctica ya se está entrando ya con mucha fuerza a lo que es la cirugía de ustedes, la cirugía robótica, ¿no?, que es todo un campo nuevo, ¿no?, novedoso, que pareciera que sea la culminación de una ciencia ficción de sueños de mucha gente visionaria que tuvo, no, muchos años atrás y que hoy se están siendo puestos a disposición como una realidad, ¿no? Esa es la cirugía que van a hacer ustedes. También se ha mejorado la evolución de los procesos anestésicos. La anestesia regional raquídea, por ejemplo, es un gran avance, ¿no? Menos complicaciones, una mejor analgesia para el acto quirúrgico y condiciona mejores resultados desde el punto de vista, ¿no?, de la resolución. También ha habido un gran avance en la antibioterapia. Ustedes saben que el lumen del intestino es una flora mixta,
¿no? Es decir, que tiene bacilos y cocos tanto gram positivos como gram negativos y anaeróbicos, ¿no? Y entonces ya tenemos, digamos, ¿no? Ciertas técnicas para determinar mediante los cultivos, ¿no? En una campana vacío, por ejemplo, para determinar a las bacterias anaeróbicas, y a las cuales también se les puede hacer un antibiograma que nos va a dar, digamos, la solución científica de cómo tratar este tipo de estas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, el avance de los medios de ayuda y diagnóstico, de la técnica anestésica, ¿no? Y así como el avance de nuevas técnicas por el quirúrgico, tanto laparoscópica como robótica, van a revolucionar en sí el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Como ustedes verán, la sintomatología no es simple, pero es fácil de diagnosticar. Generalmente empieza por un dolor intestinal, ¿no? De moderado a grave. Como hay un tercer espacio, hay un aumento de la presión interabdominal luminal del intestino, lo que va a condicionar las náuseas y los vómitos, ¿no? Pero lo más importante, además de la distensión abdominal, es la falta de eliminación de ese gas. El paciente refiere pues digamos, un tiempo, una gran dificultad en la eliminación de esos gases. Hasta simplemente les puede decir, no me salen los gases de hace mucho tiempo, ¿no? Pues un día o 2 días. Si el paciente se da cuenta cuándo está molesto, cuando no, es debido, digamos, a la presencia de este tipo de sintomatología. Por tanto, la ausencia de eliminación de gases es vital para determinar, ¿no? Este cuadro clínico. También hay que hacer la salvedad que en el biomecánico, cuando hay una obstrucción orgánica, no una interrupción del lumen de la pared intestinal, puede que se agote los plexos y termina en una parálisis de todo el intestino, ¿no? Es muy importante la anamnesis porque el anamnesis, ¿no? Es un preámbulo para hacer, digamos, la práctica digamos, de la impresión diagnóstica, ya sea por anamnesis o por síndromes. En el examen general, generalmente es un paciente cuyo compromiso del estado general es de mucha preocupación, ¿no? Y también su estado general está afectado. Por lo tanto, la inspección o la observación es muy importante en el paciente. En la palpación, pues prácticamente lo que vamos a notar es una distensión abdominal, ¿no? Y que a veces cuando hay un compromiso del peritoneo parietal, nos va a dar una irritabilidad, ¿no? Y nos va a hacer parecer como que hay un compromiso ya peritoneal a ese nivel. En la auscultación, al inicio puede haber ruidos de lucha, pero a medida que se va el cuadro aumentando, puede que vaya a ir perdiendo la intensidad, ¿no? Hasta llegar a la ausencia de los ruidos hidroaéreos. En la percusión puede estar dolorosa y es timpánico. El tacto rectal antes se hacía, pero hoy en día está hay que pedir, digamos, conscientemente informado, es voluntario, ¿no? Ya no es un procedimiento que se deba hacer, ¿no? Si no se cuenta con la autorización del paciente, ¿no? El diagnóstico es muy importante en la bioquímica, ¿no? Ver, digamos, que por lo generalmente se altera el medio interno debido a que hay una
un secuestro de líquidos, ¿no? En la zona, digamos, proximal a la obstrucción. Pero hay que saber cómo pedimos los medios de diagnóstico. Generalmente la radiografía simple diagnóstico tiene que ser en dos posiciones, echado de cúbito o parado, ¿no? Y generalmente otros pueden pedir radiografía simple de abdomen de pie con cúpula diafragmática en caso que sospechen de una ruptura de visera hueca, ¿no? Y la ecografía estuvo siendo muy usado, pero hoy en día lo más importante es la colonoscopia. La tomografía y la resonancia magnética solamente deben usarse cuando uno sospecha la posibilidad de que la obstrucción sea por una cuestión orgánica, o sea, una neoplasia, ¿no? Después, la colonoscopia es más que suficiente para determinar a dónde está la obstrucción. Acá el tratamiento es muy importante, ¿no? Nace por restringir la dieta, o sea, nada por vía oral. Nace también porque se tiene que determinar el grado de compromiso del medio interno, es decir, del agua y de los electrolitos, y también del pH, ¿no? Puede ser que haya perdido, que además de la obstrucción, el paciente tenga que estar presentando un déficit, ¿no?, de sodio o de potasio, el cual hay que corregir. Es de vital importancia para aliviar el paciente la colocación de una sonda nasogástrica, ¿no? Generalmente con la intención de aspirar, ¿no?, todos los fluidos que quedan en la zona proximal a la obstrucción, ¿no? Es importante también, algo que nosotros hemos dejado, que ya no lo vemos mucho, pero que es muy importante para nosotros, que cuando ustedes estén hidratando a una persona, fíjense, fíjense en el sentido de que, digamos, hay este tipo de fallas, ¿no? Y generalmente nosotros, cuando hay una obstrucción, a veces podemos dirigir una sonda rectal dirigida, ¿no?, lo más alto posible para eliminar los gases. Más se usa esa colocación de la sonda manual dirigida en los cuadros obstructivos, o sea, en el hilo paralítico. Pero es importante también para nosotros ver la diuresis, que es un control de lo que está pasando en el medio interno del paciente. Si vemos que el paciente está eliminando menos orina de 50, significa que estamos ante un compromiso severo de hidratación y por lo tanto tenemos que corregir nuestra hidratación. La antibioterapia se ha usado como medida profiláctica. No creo que le haga mucho daño seguirle dando al paciente. Sería cuando se presenta un problema por una translocación bacteriana que puede producirse, si bien es cierto, en menos proporción, pero hay casos en los cuales se produce. Bueno, de toda esta disertación, lo que ustedes deben dominar es de que existen dos tipos de hilo. Uno mecánico, en el cual hay una obstrucción, ¿no?, parcial o total del lumen de la luz. Y el hilo funcional, que tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico de la peristalsis, ¿no?, de los plexos mientéricos de Auerbach y de Meissner. Y también tienen que saber que el hilio es una causa en unos cuadros terminal de la afección primaria que origina una enfermedad de fondo, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que tenía que decirles, ¿no? Y ya pues vean, lean el libro de texto base, ¿no? Les han dictado la cátedra, ¿no?, porque las preguntas van a venir de ese libro, ¿no? Y también libros pues de libros de Frutos Ortiz o de Michels, ¿no? Siempre es bueno tener
dos fuentes importantes de lectura. Eso es todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.